Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Antes de continuar con el programa de hoy, quiero recordarles que Apologética con Marta tiene un nuevo horario en Radio Luz Denver. A partir de agosto 1 comenzamos a transmitir 2 veces a la semana. Me puede escuchar los martes a las 2 de la tarde y los domingos a las 12 del mediodía. Y si no me puede sintonizar esos días, recuerde que todos los programas están disponibles en Facebook y en mi sitio en línea apologeticaconmarta.org en el enlace de programas radiales en archivo. Hoy vamos a continuar con uno de los temas de intriga que muchas veces es un tema que a muchas personas no les gusta abarcar o simplemente lo descartan como algo que no existe. Estoy hablando del tema del infierno. Y según una encuesta de Pew Research Center del 2014, solo el 58% de los adultos en los Estados Unidos creen en la existencia del infierno. El famoso evangelista Billy Graham una vez expresó que según el infierno para muchos estaba viniendo a ser simplemente una expresión de insulto. El pecado estaba también siendo aceptado como un modo de vida. Si las personas pueden ignorar lo que la Biblia llama pecado, entonces ellos, lógicamente, pueden también descartar lo que dice sobre la realidad del infierno. En el último programa aprendimos que Jesús enseñó sobre la existencia del infierno, que la Biblia enseña sobre la existencia del infierno, que los apóstoles enseñaron sobre la existencia del infierno y que la justicia de Dios demanda la existencia del infierno. En el programa de hoy vamos a ver que el amor de Dios requiere un infierno, que la dignidad humana requiere de un infierno, que la soberanía de Dios requiere un infierno y que la cruz de Jesucristo definitivamente implica la existencia de un infierno. La Biblia nos enseña sobre uno de los atributos principales de Dios y lo encontramos en 1 de Juan 4, verso 16, que dice que Dios es amor. El verso dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero ese amor en el que podemos permanecer en una relación personal con Dios no puede ser un acto forzado, ni impuesto, ni obligado. El amor de Dios es solo persuasivo, que nos llama al corazón por su atractivo puro, simple y voluntario. Dios es amor, pero Él nunca fuerza a las personas a amarlo para atrás. ¿Qué sucede si eres obligado a amar a una persona sin que verdaderamente salga del corazón? Primero, que te conviertes en una persona agriada y oprimida. Y segundo, que la persona sabe si de verdad lo que sientes es amor real y verdadero por esa persona. Y Dios no es un Dios de engaños. De la misma manera que no tendría significado que alguien te diga que te ama y no es cierto, Dios sabe si realmente alguien lo ama de corazón o no. Dios no solo conoce nuestras mentes, Él también conoce nuestros corazones. Sin embargo, a pesar de eso, Dios decidió amarnos primero y persuadirnos con su amor antes de que nosotros deseáramos responderle de corazón. De hecho, 3 versos más adelante, en 1 de Juan 4, verso 19, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios mismo es el que inicia la invitación a una relación personal con Él. Sin embargo, el amor forzado no es amor, es abuso. Y un ser que ama siempre da espacio libre a la otra persona para que le responda voluntariamente. Un ser que ama no se impone a otros en contra de la voluntad de la otra persona. En su libro Cartas del Diablo a su sobrino, en la carta número 8,
C.S. Lewis escribió sobre el amor de Dios y dice: pero ahora ves que lo irresistible y lo indiscutible son las dos armas que la naturaleza misma de su plan le prohíben utilizar. Para él, o sea, para Dios, sería inútil meramente dominar una voluntad humana. Dios no puede seducir, solo puede cortejar. Por lo tanto, toda persona que no elija amar a Dios, se le permite que no lo ame. Toda persona que no desea estar en la presencia de Dios, se le permite estar separado de Él. Y el infierno simplemente es ese lugar en donde se permite una separación de Dios. Dios respeta la dignidad de toda persona e incluye la libertad que tiene toda persona. Dios no va en contra de la voluntad de nadie y no obliga a nadie a entrar en su reino, por lo que esa elección humana requiere la existencia de un infierno. Y la persona que cree que Dios es indiferente, al ver que las personas eligen vivir eternamente separadas de Él, están equivocadas. Jesús, con un corazón roto, expresó su frustración porque las personas elegían voluntariamente el infierno, aun cuando Dios estaba dispuesto a envolverlos con su amor infinito. En Mateo, en el capítulo 23, cuando Jesús estaba en el templo, luego de pronunciar los 7 ayes en contra de los escribas y los fariseos que estaban alejando a las personas de Dios, Jesús les dijo en el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios te llama y tú te haces el sordo y le das la espalda? Dios honra completamente la dignidad humana, al punto que si alguien lo rechaza, Dios respeta ese rechazo. Según escribió C.S. Lewis en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, que existen 2 tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los que Dios les dice al final, ok, hazlo a tu manera. Definitivamente una persona no puede elegir ir al reino eterno de Dios y hacer que Dios desaparezca del panorama. Esa no es una alternativa existente. Nadie puede obliterar la existencia de Dios. Pero Dios sí proveyó un lugar en donde la eternidad de la persona será preservada sin que tenga que soportar la presencia de Dios, la cual rechaza voluntariamente. Dios es soberano y su soberanía requiere la existencia de un infierno. Si no existe un infierno, no podría haber una victoria final sobre el mal. ¿Qué es lo que constantemente frustra la benevolencia? Sea expresada de cualquier manera, y que sea una benevolencia que va de acuerdo al carácter de Dios, no la idea de benevolencia de acuerdo al ser humano. ¿Qué frustra lo bueno? El mal frustra lo bueno. Estamos acostumbrados a vivir en una lucha constante y extenuante que nos parece interminable entre lo bueno y lo malo. Vivimos en un mundo en donde el campo está lleno de benevolencia y malevolencia. Pero esa malevolencia y benevolencia no van a coexistir por siempre. Sí va a haber una separación en el futuro. De hecho, el mismo Jesús nos lo indicó en una de sus parábolas. Esa es la parábola del trigo y la cizaña, que la encontramos en Mateo 13, versos 24 al 30. Los versos dicen: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño le dijo: Esto
lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Aquí Jesús usó esta parábola para indicarnos que sus seguidores serán como el trigo que será guardado en su reino de los cielos, luego que llegue el tiempo final de la cosecha, en donde los malhechores que rechazan a Jesús serían llevados al infierno. Al final debe de haber una separación, y aquí lo indicó Jesús. De lo contrario, el bien no triunfaría sobre el mal. En cualquier sociedad, el castigo por el mal es necesario para que el bien pueda prevalecer. Si el mal no es enfrentado con justicia, se vuelve como un cáncer que destruye a toda la sociedad. Muchos de los que me escuchan son testigos de cómo el mal, la corrupción y la falta de justicia han destruido o desmejorado a países como a México y a Venezuela. En el reino de Dios, debido a que el pueblo de Dios ha elegido libremente someterse a la justicia de Dios y a su definición de benevolencia, la paz y la armonía abundará para siempre. En la eternidad, el bien triunfa sobre el mal. De lo contrario, Dios no estaría en control de todas las cosas. La soberanía de Dios requiere un infierno. De lo contrario, Él no sería quien tiene victoria sobre el mal. Ok, digamos que una persona no quiere llamar a ese lugar infierno porque suena un nombre feo y desagradable. Pero fíjate que cualquier nombre que se le dé a ese lugar en donde las personas deseen vivir eternamente separadas de Dios es irrelevante. Una vez que la benevolencia de Dios no esté presente en ese lugar, el efecto es el mismo. No importa cómo lo llames. Ninguno de los frutos del Espíritu será parte de ese ambiente. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y qué son los frutos del Espíritu? Cuando una persona recibe a Jesús como Dios y Salvador, el Espíritu Santo, junto con esos frutos, habita en el corazón de la persona. Obviamente, una persona que ha rechazado la presencia de Dios en la eternidad, también rechaza los frutos del Espíritu en la eternidad. Tal vez ahora estés pensando que todo esto es irrelevante porque después de la muerte hay aniquilamiento y uno cesa de existir. Tengo buenas noticias para unos y malas para otros. Al morir, el alma, o sea, la esencia espiritual de la persona no cesa de existir. Una vez que fuiste creado en el vientre de tu madre, a partir de ese momento, Dios te regaló existencia eterna. Tu persona seguirá existiendo aún después de la muerte física. Y según el libro de Apocalipsis, si Jesús es tu Dios y Salvador, resucitarás a la vida eterna según Jesús resucitó a la vida eterna. En el periodo antes de la resurrección, habitarás en el reino de Dios hasta que llegue ese gran día, que todas las profecías se cumplan, y llegue el día de la resurrección. Ni los que resucitarán para la vida eterna con Jesús, ni los que serán destinados al infierno cesarán de existir. Como dice Hebreos 9, verso 27, está establecido que el ser humano muera una sola vez y luego venga el juicio. Nada de reciclaje, nada de nirvana, nada de cesar de existir y luego existir de nuevo. La persona que tú eres, una vez que fuiste creada, nunca cesará de existir. Simplemente serás transformado y serás relocalizado. La existencia y la libertad de elección son dos regalos que Dios le dio a cada una de las personas. Y nadie puede quitarte existencia eterna.
una vez hayas nacido, ni puede quitarte libertad de elección aunque estés bajo rejas. Solamente tú tienes control de tu vida espiritual, porque tú eliges por ti mismo. Malvados pueden matar tu cuerpo físico, un cuerpo físico que Jesús puede resucitar, pero nadie puede matar tu esencia de persona. Tu esencia es tu espíritu. ¿Recuerdas en la Biblia en donde dos personajes del Antiguo Testamento se le aparecieron a Pedro, a Jacobo y a Juan cuando Jesús se transfiguró? La historia aparece en Mateo 17. La historia dice: 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaron con él. Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Elías fue profeta del pueblo judío entre el 870 y 845 antes de Cristo venir a la tierra. Moisés fue llamado por Dios para sacar al pueblo judío de la esclavitud en Egipto, y él vivió entre el 1526 y el 1406 antes de Cristo. Pero ambos conversaron con Jesús durante la transfiguración, y los discípulos presentes supieron quiénes eran. Pero Jesús mismo también confirmó en otra ocasión que no cesamos de existir. Cuando Jesús estaba hablando con los judíos referente a su preexistencia antes de venir a la tierra, Jesús habló de Abraham. Abraham, quien vivió entre el 2166 y el 1991 antes de Jesús venir a la tierra. Ese mismo Abraham luego vio el día en que Jesús tomó forma humana y nació en forma de bebé para llevar a cabo la obra de salvación en la cruz. Vamos a leer Juan, capítulo 8, versos 48 al 59, y dicen: Los judíos le respondieron: ¿Acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús: Demonio no tengo. Yo lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Y yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. De cierto les digo, que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, lo mismo que los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vendría mi día. Y lo vio y se alegró. Ven aquí que aunque Abraham había muerto físicamente sobre 2000 años atrás, él estaba vivo en la presencia de Dios, en el reino de Dios, y vio cuando Jesús vino a la tierra. El verso 57 dice: Los judíos le dijeron: ¿Ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y hablando de la preexistencia y la venida de Cristo Jesús, la misma cruz de Cristo implica la existencia del infierno. El cristianismo está centrado en la cruz. Sin la cruz no hay salvación.
La cruz fue la razón por la que Jesús vino en forma humana. Solo mediante la cruz podemos ser liberados de nuestros pecados, limpiados de toda nuestra maldad, de egoísmo y de injusticias. Mediante la cruz Jesús derramó su sangre, y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Él es nuestra oveja del sacrificio, la cual paga por cada uno de nuestros pecados y nos declara inocentes ante Dios Padre. Dime tú, ¿para qué Jesús iría voluntariamente a la cruz? ¿Se sometería al sufrimiento atroz de los latigazos y los clavos en sus manos y pies, colgado en la cruz, sediento y con ese dolor atroz, si no hubiese un infierno? Es de ese infierno del cual Jesús nos quiere salvar. Si no existe un infierno, no hubiese razón para Jesús morir en la cruz. El significado de su muerte sería entonces irrelevante. Pero como vimos anteriormente, la justicia de Dios requiere un infierno. El amor de Dios requiere un infierno. La dignidad humana requiere un infierno. La soberanía de Dios requiere un infierno. Pero la salvación mediante Jesús nos asegura una eternidad fuera de ese infierno. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro abogado ante un Padre justo. Solo Jesús puede pagar por nuestros pecados porque Jesús es santo y perfecto. Jesús es Dios, el Hijo de Dios y la segunda persona de la Santa Trinidad. Solo en Jesús tenemos una esperanza eterna que nadie, absolutamente nadie, nos puede quitar de nuestros corazones. Si nuestros corazones le pertenecen a Jesús, no existe nada ni nadie que nos pueda separar del amor eterno que ya tenemos en Cristo Jesús. Recuerda que ahora estamos en Radio Luz Denver todos los martes a las 2 de la tarde y los domingos a las 12 del mediodía. También puedes escuchar todos los programas radiales visitando la página en Facebook o la página en línea apologeticaconmarta.org en el enlace de programas radiales en archivo. En mi sitio en línea vas a encontrar los programas tanto por fecha en que salieron al aire, al igual que programas ya separados por temas. También vas a encontrar otros recursos que te ayudarán a conocer más sobre apologética cristiana y sobre las herramientas que te equipan a dar una explicación de la fe que existe en ti. Y si tienes alguna pregunta o comentario, me puedes llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.